vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Familia, feliz y bendecido lunes 23 de mayo. Feliz y bendecida nueva semana. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día y quiero colocar en esta reflexión esta nueva semana que el Señor nos regala para que esta palabra sea luz para nuestro trabajo, sea luz para nuestra familia, sea luz para nuestra vida y que todo lo que hagamos en esta semana o lo que dejemos de hacer esté dentro del plan de Dios, esté dentro de la voluntad de Dios, que la ilumine esta palabra, nuestra vida, que ilumine todo lo que vamos a hacer en esta semana, esta palabra de bendición que nos regala hoy nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio para este día, familia, está tomado del capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4a del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor, que os enviará desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque del principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordáis que yo os lo había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy en el Evangelio Jesús nos habla de lo que va a suceder. Jesús nos habla de persecuciones, porque dice aquí el Evangelio, dice Jesús en el Evangelio: os he hablado de esto para que cuando suceda os acordéis que ya os lo había dicho. Y estas palabras anticipadas de Cristo tienen una enseñanza para nosotros. ¿Y cuál es esa enseñanza que tienen estas palabras anticipadas de Cristo sobre lo que va a suceder? Que Dios lo controla todo, que Dios lo maneja todo, que nada sorprende a Dios. A nosotros nos pueden sorprender muchas cosas, nos pueden extrañar muchas cosas, nos pueden escandalizar muchas cosas, pero a Dios no. Incluso algo tan absurdo, tan extraño y tan escandaloso, dice aquí el Evangelio, como la muerte de un testigo del Evangelio, es algo que no sorprende a Dios, es algo que aún está dentro del plan de Dios. Entonces, en la vida nos podemos encontrar con muchas cosas absurdas, con muchas cosas extrañas, con muchos reveses, con muchas contradicciones, pero Dios conoce todo eso. Nada sorprende a Dios, todo eso está dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Familia, Jesús en el Evangelio nos enseña aquí también la ley fundamental de todo apostolado. ¿Cuál es la ley fundamental de todo apostolado? Dice Jesús que es esa acción conjunta entre el Espíritu Santo y la palabra de los apóstoles. Es decir, todo apostolado tiene como dos dimensiones. Una dimensión externa, que es la palabra de los testigos de Cristo, es decir, de los testigos del Evangelio, y también la dimensión interna, que es la palabra que viene del Espíritu Santo, que es la palabra que trae el Espíritu Santo, que es la que puede persuadir los corazones. Y la pregunta es: ¿quiénes vivieron esta dimensión interna y esta dimensión externa del apostolado? Los que mejor vivieron esta dimensión interna y externa del apostolado fueron los santos. ¿Por qué? Porque comprendieron esto vivamente, porque experimentaron esto y lo practicaron hasta el fondo, es decir, descubrieron esto y lo llevaron a su máxima expresión, incluso hasta dar la vida por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio nos enseña que es necesario hablar,
Es necesaria la dimensión externa del apostolado, es decir, la predicación, el anuncio, hablar, pero es más necesario pedir que se derrame sobre nosotros con abundancia el don del Espíritu Santo. Es decir, es esa dimensión interna, o sea, la obra del Espíritu Santo, y esa dimensión externa, es decir, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Esa dimensión es esa dimensión interna y externa a la vez la que hace que obtengamos buen fruto, la que nos lleva a dar un fruto auténtico y verdadero. Familia, pidámosle hoy al Señor con esta palabra que nuestra vida impregnada por esa fuerza que viene de lo alto, por esa fuerza divina, por esa fuerza que nos trae el Espíritu Santo, sea eficaz. Y que si en nuestra vida nos encontramos con reveses, contradicciones, dificultades, cosas extrañas, escandalosas y absurdas, comprendamos que eso ya lo conoce Dios, eso ya lo sabe Dios, porque está dentro de su plan de amor, dentro del plan que Dios tiene para nosotros, dentro de su plan de salvación, dentro de su voluntad. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta palabra que hacemos con humildad para que pueda llegar a más y más personas. Una feliz y bendecida semana. Un abrazo grande para todos. Chao.